vamos a comenzar. El día de hoy vamos a acabar lo que es el avance de empuje hidrostático, ¿no? Para luego ya introducirnos a lo que es el tema de compuertas y de presa. Entonces vamos a acabar ese tema resolviendo algunos ejercicios de tipo modelo examen y repasando, ¿no?, algunos conceptos teóricos que quizás no hemos olvidado hasta un poco por el tiempo que nos hemos ausentado. Entonces, a ver. No. Si quieren pueden activar su audio para preguntar si tienen alguna duda. No son muchos, así que creo que va a facilitar eso las cosas. Pueden preguntar cualquier cosa y no hay problema en eso. Bueno, lo que le decía, ¿no? Vamos a resolver ejercicios de modelo de exámenes del ingeniero. Y antes vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no?, para recordar un poco por el largo tiempo que nos hemos ausentado. Entonces, vamos a comenzar el repaso con las fórmulas, ¿no?, que utilizamos en este tema, lo que es empuje hidrostático. Las fórmulas, ¿no?, que usamos son la de empuje, que es esta de acá, que ya la tenemos por definición, no la sabemos, que es volumen sumergido por densidad del líquido, donde está sumergido por la gravedad. Y también esta se puede transcribir de esta forma. ¿Por qué de esta forma? Porque peso específico no es más que la densidad multiplicada por la gravedad. Está expresada acá. Es la fórmula para calcular el peso específico. Y la otra forma de calcular el empuje es mediante esta forma experimental, que es la diferencia entre el peso en el aire menos el peso aparente, ¿no? O también dicho de otra forma, sería el peso en el agua. Entonces, teniendo estas fórmulas de acá, de empuje, uno ya puede empezar a resolver puede empezar ya a calcular, ¿no?, o resolver todo tipo de empuje hidrostático. Vale decir que tienen que considerar este concepto acá de volumen sumergido. O sea, no se olviden de esto, ¿no? Como en este caso acá, como está totalmente sumergido, la fórmula del empuje sería volumen del cuerpo. ¿Y por qué? Porque si vemos la gráfica, está totalmente sumergido. Entonces, como el cuerpo está totalmente sumergido, se convierte en volumen del cuerpo. Hay otros casos en el cual se da que el cuerpo no está totalmente sumergido. Supongamos que esté 3/4 del volumen del cuerpo está sumergido, entonces lo que va a reemplazar en su fórmula es 3/4 del volumen del cuerpo. O sea, estos 3/4 del volumen del cuerpo representa la parte que está sumergida nomás en el líquido, no es más que eso. Ahora, habíamos dicho también, ¿no?, que en la anterior clase que el empuje, como vemos en la fórmula, depende de la densidad del líquido. O sea, si hubiesen 3 líquidos, entonces vendría a haber 3 empujes. Ahora, no solo depende también de la densidad del líquido, como vemos en la fórmula, depende del volumen, ¿no?, del volumen que está sumergido. Es así que, como vemos en el esquema, solamente hay un vector de un empuje. ¿Por qué solamente hay uno? Porque hay un solo líquido. Y también solamente hay uno porque hay solamente un volumen de cuerpo sumergido. Si hubiesen 2 cuerpos sumergidos en el fluido, entonces ahí también ya hubiesen 2 empujes. Hay casos así que se dan, ¿no?, en algunos modelos de exámenes que vamos a resolver el día de hoy. Entonces, esa sería la aclaración acá, ¿no? Como hay un fluido, entonces solamente hay un empuje. Y también hay un solo empuje porque hay solamente un cuerpo sumergido. Entonces, la de peso, que la tenemos la de acá, que es densidad por gravedad, que ya habíamos dicho que se la utiliza, ¿no?, en empuje hidrostático. Y la otra que es por definición, que es el peso por unidad de volumen, que se mide en newtons sobre metro cúbico. Y la fórmula de peso de un cuerpo, que ya la conocen, ¿no? Solamente que normalmente en empuje hidrostático usamos esta fórmula de acá, que está más desarrollada, por así decirlo. Que si ustedes desarrollan esta fórmula, van a llegar a esta de acá, que es la misma que la de acá. Entonces, como ya he dicho que peso específico es densidad por gravedad, entonces también es válido escribir, ¿no?, el peso
como el producto entre el peso específico por volumen del cuerpo. Todo esto porque densidad por gravedad es peso específico. Entonces, con estas fórmulas nos facilitan, ¿no?, el cálculo de los ejercicios. Y bueno, este es un ejercicio teórico sacado del libro de Gómez de Física General, que nos sirve, ¿no?, para poder entender o quedar claros los conceptos teóricos, el cual el enunciado nos pide saber en cuál de los dos casos este resorte se va a estirar más. Entonces, en el primer caso tenemos mercurio y en el segundo caso tenemos agua. Entonces, conociendo la densidad del mercurio y la densidad del agua, o sea, conociendo esas densidades de los líquidos, uno ya puede saber en cuál se va a estirar más el resorte. Y entonces, para entenderlo un poco mejor, vamos a comenzar por la fórmula del empuje, que es esta de acá, ¿no? En el primer caso, sería, para el mercurio, sería la densidad del mercurio, como dice la fórmula, y el volumen sumergido. Solo que en este caso el volumen sumergido sería el volumen del cuerpo, ¿no?, porque está totalmente sumergido, multiplicado por la gravedad. Este sería el primer caso en el mercurio. Y en el segundo caso sería el agua, ¿no?, que sería densidad del agua multiplicado por volumen sumergido, que también sería volumen del cuerpo porque está totalmente sumergido, multiplicado por la gravedad. Entonces, viendo estas dos ecuaciones, que es de nuestro análisis, nosotros notamos que el empuje es mayor en el caso 1, en el mercurio. ¿Por qué? Porque el múltiplo, o sea, este es 13.570, es mucho mayor que la del agua, ¿no? Entonces, viendo eso que es mucho mayor que el agua, observamos que el empuje 1 va a ser mucho más grande que el empuje 2. Por ende, va a haber una fuerza vertical hacia arriba que va a hacer que el cuerpo suba más. En cambio, acá en el empuje 2 es mucho menor, ¿no? Por ende, el cuerpo va a bajar más, o sea, no hay una mayor resistencia. Y se da acá, ¿no? Sacamos nuestras conclusiones. Entonces, el empuje 1 es mayor al empuje 2. Y esta de acá, que no es tan importante, pero sería un poco también para aclarar, que la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1. O sea, ¿a qué se debe eso? Que como ya sabemos que este resorte se va a estirar más, la fuerza 2 es una fuerza restauradora, o sea, hace de que el cuerpo vuelva a su posición de equilibrio que estaba antes, ¿no?, del fluido. Eso sería entonces esta parte de acá, del concepto histórico. La razón sería que el empuje depende, ¿no?, de la densidad. Como el mercurio es más denso, entonces el cuerpo no se va a hundir más. Claro, claramente se nota, ¿no?, en los múltiplos de cada la fórmula. Y esta acá también es otro ejercicio de este libro de Gómez, de Física General. Todo lo que estamos haciendo ahorita son ejercicios de física nomás, que se dan en física 2 en sí. El cual nos dice, ¿no?, que se tiene un bloque M, de masa M, suspendido en un hilo y sumergido en un líquido, ¿no? Nos pide entonces determinar cuál de los siguientes diagramas del cuerpo libre es el correcto, cuál de los DSL es el correcto. Tenemos 3 casos, ¿no? Vamos a analizar cada uno. ¿Por qué es importante, o sea, analizar estos ejercicios? Porque normalmente en los ejercicios de empuje hidrostático uno comienza por su DSL, ¿no?, por su diagrama de cuerpo libre. Y es a partir de ahí que hace sumatoria de fuerzas y ahí empieza a reemplazar fórmulas. Todo comienza de acá, del diagrama de cuerpo libre. Vemos entonces, ¿no? Tenemos que analizar los 3 casos y saber cuál de las 3 es la correcta. El primer caso, vemos que la tensión es un vector vertical hacia arriba. Sí cumple, ¿no? O sea, ¿qué nos dice la teoría? Que si hay cuerdas o alambres, entonces la tensión se representa con un vector que siempre está jalando al cuerpo. O sea, aquí vemos un hilo y tenemos un bloque, ¿no?, de masa m. La tensión siempre va a ser un vector que estira el cuerpo en sentido del hilo. Y acá cumple, ¿no? El hilo está vertical, por ende la tensión va a ser vertical. El peso siempre es un vector en sentido hacia abajo, en sentido hacia el centro de la Tierra. Entonces también está cumpliendo. El que no cumple es el empuje, porque vemos que el empuje está siendo un vector inclinado, es un vector inclinado, ¿no? No es vertical. Entonces, por teoría, nosotros sabemos que el vector siempre va a ser un vector que sea vertical, en sentido hacia arriba, y se da, ¿no?, el caso que su sentido es opuesto al peso. En este caso, de acá, este vector del empuje está inclinado, así que no cumple, ¿no?, con las condiciones. Así que este inciso A lo vamos a descartar. El inciso B, vemos que
la tensión es la misma que el primer caso, ¿no? Entonces sí está cumpliendo, está jalando el cuerpo del hilo. El empuje está en sentido vertical hacia arriba y es opuesto al peso, también cumple. Y el peso de igual manera cumple, ¿no? O sea, vemos que su sentido está hacia abajo y es un vector vertical. Entonces esta sería nuestra respuesta correcta. O sea, antes de resolver entonces sus ejercicios, tienen que comenzar por esto de acá, por el DCL. Y como vemos, sí está cumpliendo con las condiciones, ¿no? Con estas condiciones teóricas. No se confundan con la tensión. La tensión siempre está jalando al cuerpo, no como en este caso acá. La tensión, en este caso, lo está comprimiendo, ¿no? No lo está jalando. Entonces, si esto hacen en su ejercicio, cuando estén empezando a hacer ejercicio, si esto lo hacen mal, entonces su respuesta va a estar mal, porque su tensión lo asumirían como un valor negativo, ¿cierto? El empuje positivo y el peso negativo. Entonces, con un signo ya estaría mal su resultado. O sea, esta entonces es la importancia de lo que es el diagrama de cuerpo libre. Solamente son estos conceptos acá. No existe un empuje vertical. El empuje siempre es en sentido hacia arriba. No existe este empuje acá que está inclinado. No. Por más que el cuerpo esté inclinado, el empuje no va a ser un vector inclinado. Siempre va a ser hacia arriba, vertical va a ser. No se olviden de eso, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con este modelo de examen de acá, que es un modelo de examen, ¿no? Que es nuevo, es en sí, no es antiguo, que quizás puede ser que les pregunte. En sí creo que este semestre puede ser que pregunte varias nuevas al ingeniero porque ha tenido tiempo por esto lo de la cuarentena. Así que estudian nomás y resuelvan su práctico. Cualquier duda me preguntan nomás por el grupo. No hay problema en eso. Entonces, vamos a resolver este ejercicio de acá, el cual nos dice que un gran recipiente abierto, tenemos este recipiente de acá, contiene tres fluidos cuyas densidades son 0,69, 1,547 y 1,103. Entonces, este recipiente acá tiene tres fluidos. De acá tenemos los tres fluidos. Y nos dice que tiene el fluido del fondo, el de acá, tiene un espesor de 2 metros. El fluido que está en el medio tiene un espesor de 2 metros también, igualmente. Y el fluido que está en la parte superior, este de acá, tiene un espesor de 3,20 metros. Entonces nos dice, se introduce un bloque de material en forma de bloque cilíndrico. Entonces, nosotros introducimos este bloque cilíndrico a nuestro recipiente y nos dice las características de este bloque. Nos dice que el bloque tiene un diámetro de 30 centímetros y una altura h. Tenemos acá la altura h. Después que se estabiliza, o sea, queda en equilibrio, queda un cuarto de su altura dentro del fluido inferior. O sea, una vez introducido el bloque, un cuarto de su altura queda en el fluido inferior, en el último. Aquí tenemos un cuarto de su altura. Y un sexto de su altura dentro del fluido que se encuentra en la parte superior. Este fluido que está en la parte superior, el bloque está sumergido un sexto de su altura, como está en la figura, dentro del fluido que se encuentra en la parte superior. Entonces, en base a esos datos, nos pide determinar el peso específico del material del bloque cilíndrico. Nos pide determinar cuánto es el peso específico de este bloque cilíndrico. Ya. Entonces, para empezar, el ingeniero no le va a dar el esquema, no le va a dar este esquema de acá. Lo que le va a dar el ingeniero es solamente el enunciado. O sea, ustedes tienen que construir su esquema en base a su enunciado. Entonces, para la solución del ejercicio, siempre tienen que tener en mente de que el ingeniero le va a poner algunas trampas. O sea, en algunos casos le va a dar datos de más, como es el caso de este ejercicio. Como podemos ver, esto de los espesores de 2 metros de fluido en la parte inferior, fluido en el medio, no se van a utilizar en el ejercicio. O sea, porque estos datos de acá nos los dieron antes de introducir este bloque cilíndrico. Entonces, una vez introducido este bloque cilíndrico, esos espesores se van a alterar, o sea, ya no van a estar al mismo nivel. Así que esos datos de acá, de 2 metros, 2 metros, 3,20 metros, no se va a utilizar. Por eso es que no lo pusimos en el esquema. Además, se va a ver en la solución de problemas que no se lo utilizan esos ejercicios, esos datos. Ya, pues bueno, comenzamos con la solución. ¿En qué consiste la solución? Lo primero que vamos a hacer es vamos a distribuir las densidades de forma
las densidades que nos lo da el ingeniero. Y no tienen que hacerlo según el orden que lo da, por así decirlo. Si este fue el primero, este fue el segundo, entonces te va a hacer densidad 1, densidad 2, densidad 3. No es así. Tienen que hacerlo en forma de conceptos teóricos. Y sabemos, ¿no?, que el fluido que tiene mayor densidad siempre va a estar en la parte superior, y el que tiene menor densidad, como es el caso de densidad 1, como le hemos llamado, 0,69, el que tiene menor densidad siempre va a estar en la parte superior, y el que tiene mayor densidad, como es el de densidad 2, va a estar en la parte inferior. Entonces, en base a esos conceptos, es que uno empieza a distribuir sus densidades, ¿no? Densidad 1, densidad 3 y densidad 2. Entonces, una vez distribuido uno ya puede empezar a calcular. Y vemos, ¿no? Vamos a comenzar con nuestro DCL, con nuestro diagrama de cuerpo libre. Y vemos, ¿no?, en el esquema que tenemos un solo bloque sumergido. Tenemos entonces un peso de bloque. Y tenemos 3 líquidos. Tenemos entonces 3 empujes, ¿no? Un empuje 1, un empuje 3 y un empuje 2. Esto acá de las densidades, no se olviden de cómo distribuir las densidades. Es conforme al valor, a sus valores, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestros DCL, nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, comenzamos con sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. O sea, el esquema está en equilibrio. Es lo que nos dice el enunciado. Sí, entonces, el material. Sí, es lo que nos dice el enunciado. Entonces, comenzamos con la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Y tenemos, ¿no?, las siguientes fuerzas. Un empuje 1, empuje 3, empuje 2 y el peso del cuerpo. Lo tenemos acá, respetando sus signos, ¿no?, positivo o negativo. Despejando eso, vamos a tener la siguiente expresión. Y utilizando nuestras fórmulas, que ya las conocemos, vamos a tener la siguiente expresión. Un empuje 1, que es densidad 1 por volumen sumergido 1 por gravedad. Este volumen sumergido 1, ¿qué representa? Representa la porción del cilindro que solamente está sumergido en el fluido de densidad 1, nada más. Lo mismo con el volumen sumergido 2. El volumen sumergido 2 representa la porción de este cilindro que está sumergido en el fluido de densidad 2. Y lo mismo, ¿no?, con el volumen sumergido 3. Y el peso del cuerpo, ya sabemos, ¿no?, es una forma de determinar el peso del cuerpo, es esta fórmula de acá. Entonces, desplazamos el peso del cuerpo y vamos a tener esta presión. Y esto es volumen del cuerpo, el volumen de todo el cuerpo acá, del cilindro que se ha introducido. Entonces, notamos, ¿no?, que en esta expresión de acá podemos factorizar las gravedades. No sé, es un factor común en cada término y nuestra expresión quedaría de esta forma, ya un poco más simplificado. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular los volúmenes sumergidos. Volumen sumergido 1 es área por altura 1. Es el área del cilindro multiplicado por su altura 1, que sería esta de acá. Entonces su altura 1 lo tenemos como dato, el ingeniero nos lo dio, que es un sexto de la altura que se encuentra dentro del fluido que en la parte superior. Entonces altura 1 lo tenemos. Acá está. Tenemos altura 1. Altura 2 como dato que el ingeniero nos lo da. El problema está en calcular la altura 3, que no nos lo dio el enunciado como dato. Entonces, la altura 3 lo vamos a hacer por este artificio acá. Sabemos que esta h, la altura total del bloque cilíndrico, es la suma, ¿no?, de altura 1, altura 3, altura 2. Entonces, como ya sabemos altura 1 y conocemos altura 2, lo único que vamos a hacer es despejar altura 3 y calcularla, ¿no? Entonces, tenemos esta expresión, despejamos altura 3 y la podemos calcular. Entonces, una vez calculada altura 3, tenemos 7 sobre 12 h. O sea, 7 sobre 12 h de la altura total están sumergidas en el fluido de densidad 3. Entonces, ya tenemos altura 3. Entonces, reemplazando nuestros datos, como tenemos acá, altura 2, está acá un cuarto, y altura 3, que es la que hemos hallado, 7 sobre 12 de h. Y es igual a densidad del cuerpo del cilindro multiplicado por el área por su altura. Reemplazando entonces esos datos, vemos nuevamente que tenemos algunos valores que podemos factorizar y simplificar, como es el caso del área y de la altura total. Entonces, se repiten, área y altura se repiten en cada término. Entonces, podemos factorizarla y ya vamos a tener una expresión menos, ya no tan tediosa, por decirlo. Entonces, tenemos esta expresión de acá,
Y lo único que hacemos es reemplazar datos y calcular la densidad del cuerpo, la densidad de este cuerpo de acá. ¿Por qué? Porque densidad 1 nos lo da como dato el ingeniero, nos lo da relativa, densidad relativa, pero lo que nosotros hacemos lo multiplicamos por 1000 y calculamos la densidad, ¿no? Ya del cuerpo real. Entonces, lo único que hacemos ahí es reemplazar datos. Densidad 2, densidad 3, densidad 1, nos lo está dando como dato. Tengan cuidado, ¿no? Densidad 1, el fluido superior. Densidad 3 sería esta de acá, ¿no? Que es el fluido que está en el medio. Reemplazamos eso y calculamos la densidad del cuerpo. Y como pueden ver, este valor de acá también les puede ayudar a ustedes a verificar si su ejercicio está bien o está mal. ¿Cómo? Como pueden ver, la densidad del cuerpo de este cilindro es un valor que está entre los rangos, ¿no? De estos dos de acá y mucho mayor que este. Entonces, ¿qué significa eso? Como la densidad del cuerpo es mayor a la densidad 1, por ende se va a sumergir totalmente en el fluido de densidad 1. Entonces, viendo el esquema, está correcto, ¿no? O sea, cumple. Y la densidad del cuerpo es menor a la densidad 2, a la este de acá, que está en la parte inferior. Como es, no se va a sumergir por completo en el fluido de densidad 2, va a tender a flotar una cierta parte. Y eso lo vemos, ¿no? En el esquema, está flotando el bloque cilíndrico. Y como es mayor a la densidad 3, que es el líquido que está en el medio, está totalmente sumergido en el líquido que está en el medio. Por ende, nuestro resultado sí cumple, ¿no? Con las condiciones de nuestro esquema, entonces está correcto. Entonces es un resultado que sí es coherente. Eso como una ayuda, ¿no? Para que puedan verificar si sus ejercicios están correctos. Entonces, pero lo que nos pide no es la densidad del cuerpo, ¿no? Sino el peso específico. Entonces, lo único que hacemos, utilizamos la formulita esta de acá, la de peso específico, que es la de acá. Peso específico es la densidad por la gravedad, que está en función de la densidad. Entonces, lo único que hacemos es desplazamos 1151 multiplicado por la gravedad, 9,81. Y vamos a tener el peso específico del bloque cilíndrico. Entonces, esta sería la solución de este problema, que es un modelo de examen del ingeniero, que no, solamente eso. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden activar su audio para que puedan preguntar algo. Ya. Entonces, vamos a pasar, ¿no? Al siguiente ejercicio. El de acá. Este de acá. Este ejercicio de acá tiene algunos conceptos de cinemática. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque normalmente el ingeniero no pone ejercicios así donde aplique cinemática en sus modelos, pero en lo que es el parcial 2, en un ejercicio de hidrodinámica sí le puso un ejercicio así. Así que puede ser, digamos, ¿no? Que ponga algún ejercicio así donde aplique algunos conceptos de cinemática. Así que este ejercicio acá es un poco interesante. Lo vamos a resolver en base a algunos conceptos de cinemática, como decía. Entonces, nos dice, ¿no? Que un cuerpo cuya densidad es 400 kilogramos metros cúbicos. Tenemos el cuerpo acá de densidad 400 kilogramos metros cúbicos. Se suelta a una altura de 4,9 metros. Entonces, lo estamos soltando a una altura de 4,9 metros sobre la superficie del agua, como está en el esquema. ¿Hasta qué profundidad llega el cuerpo? O sea, viendo el enunciado, vemos que la densidad del cuerpo es mucho menor a la densidad del agua. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como estamos soltando el cuerpo a una cierta altura, va a adquirir una energía potencial, ¿no? O sea, y va a llegar a la superficie del agua con una cierta velocidad. Entonces, con esa energía con la cual está entrando, se va a hundir una cierta cantidad. Y hasta el punto que llegue a hundirse es lo que nos está pidiendo, ¿no? ¿A qué altura se va a hundir? Una vez que se hunda, va a empezar a flotar, ¿no? Porque su densidad es mucho menor que la del agua. Entonces, eso es lo que estaría pasando, ¿no? En nuestro esquema de acá. Entonces, para la solución de este problema, tenemos, o vamos a llamarle dos tramos. Un tramo 1 correspondiente a caída libre. El tramo 1 es cuando se suelta este bloque y, choca, ¿no? Con la superficie del agua. Y un tramo 2 cuando ya entra a la superficie del agua y su movimiento es desacelerado. Es decir,
llega aquí con una cierta velocidad y va perdiendo velocidad hasta que llega a este punto de acá y su velocidad es cero. Y ahí ya no tiene velocidad y lo que va a hacer es ascender nomás, porque su densidad es menor. Entonces, vamos a comenzar la solución con el tramo 1, con la caída libre. Y notamos, ¿no?, que en el tramo 1 el sentido de la gravedad va en favor al movimiento, ¿no? Va cayendo, entonces la gravedad vendría a ser positiva. Entonces vamos a tener una velocidad inicial igual a 0. O sea, porque estamos soltando, ¿no? Como dice el enunciado. Estamos soltando o cae del reposo o se deja caer. Entonces su velocidad inicial ahí es 0. La velocidad final es la que nos interesa calcular, ¿no? Queremos saber con cuánta de velocidad llega hasta la superficie del agua. Entonces, por fórmulas de caída libre vamos a tener la siguiente expresión. Esta fórmula la pueden encontrar en caída libre. La vamos a utilizar porque se adapta, ¿no?, a nuestras condiciones del ejercicio. Entonces, utilizando esta fórmula de acá, vamos a calcular la velocidad final, ¿no? Entonces, sabemos que velocidad inicial es 0 porque se deja caer. Reemplazando los datos, vamos a tener reemplazando los datos, el valor de la gravedad, que como sabemos es positiva, y la altura, ¿no? Hasta desde donde se deja caer hasta la superficie del agua, que es 4,9 metros. Entonces vamos a tener el valor de la velocidad final, que es 9,805. Ahora, una vez calculada la velocidad final o la velocidad de impacto con la superficie del agua, lo que vamos a hacer es calcular la velocidad ya inicial, ya con cuánto está entrando esta esfera al nivel del mar. Entonces, nuestra velocidad final en caída libre se convierte en nuestra velocidad inicial en movimiento desacelerado. Ese va a ser nuestro planteamiento del ejercicio. Entonces, con este concepto, nosotros vemos que la velocidad final es igual a 0. O sea, está acá entrando con una cierta velocidad inicial, que ya sabemos que es la velocidad final de caída libre. Está entrando con una cierta velocidad y su movimiento va a ser desacelerado. Va a estar perdiendo velocidad hasta llegar a una velocidad final que sea 0. Llega a este punto y va a volver a subir, ¿no?, esa esfera. Entonces, notamos ahí que el valor de la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque como va bajando y la aceleración va a ser en sentido opuesto, porque ya está haciendo de que pierda velocidad, entonces su movimiento es desacelerado. Entonces ahí nuestra aceleración va a ser negativa. Entonces, por fórmulas de movimiento de m de v, por estas fórmulas, lo que hacemos entonces acá es calcular la velocidad final. Entonces, bueno, lo que hacemos acá es calcular la altura, ¿no? Ya nuestra incógnita que nos pedía el enunciado. Entonces, ahí la altura... bueno, estos son los datos que da. Entonces, ahí la altura va a ser... acá. Velocidad final igual a 0. Ya sabemos, ¿no? Porque en este punto es 0. Vuelve a subir. Ahí la altura va a ser igual a ¿qué? Despejando y reemplazando los datos. Sabemos que aceleración va a ser negativa porque es opuesta al movimiento. Y velocidad final es 0. Entonces, ahí la altura, entonces acá negativo con negativo se va. La altura despejando va a quedar esta expresión de acá. Velocidad inicial, que ya la tenemos, que es nuestra velocidad final de caída libre, es igual sobre 2 la aceleración. Entonces, nuestra incógnita nos ha llevado a otra incógnita, ¿no? Porque ahora no sabemos la altura y no sabemos la aceleración. Entonces, tenemos que calcular esa aceleración. Pero ¿cómo vamos a hacer? Para calcular la aceleración, vamos a aplicar los conceptos de empuje hidrostático. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a analizar al cuerpo cuando éste está introducido dentro del agua. Entonces, cuando está introducido dentro del agua, como ya sabemos, intervienen dos fuerzas, ¿no? Un empuje y un peso. Entonces, como ya tenemos nuestro DCL del cuerpo dentro del agua, nosotros vamos a aplicar ahora la segunda ley de Newton. Se acaba el tiempo y le mando otro enlace para que acabemos los demás ejercicios ya. Por favor. Entonces, por la segunda ley de Newton, vemos, ¿no?, que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a la masa por la aceleración. Ya no es igual a 0 como en anterior ejercicio. En anterior ejercicio lo que nosotros hacíamos era que sumatoria de fuerzas verticales era igual a 0, ¿cierto? Ya no es así. ¿Por qué no es así? Porque el cuerpo está en movimiento. Vemos que está bajando y luego va a volver a subir. Ya no es como en el anterior ejercicio que nosotros lo igualamos a 0. No, porque en el anterior ejercicio el cuerpo estaba en reposo, estaba en equilibrio, ¿no? En este caso no. Acá está en movimiento, está bajando. Entonces, al estar bajando, es válido aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, sumatoria de fuerza vertical ahí, masa por aceleración.
¿Y cuáles son esas fuerzas verticales? Un empuje y un peso negativo. Lo tenemos acá. Lo que hacemos entonces acá es reemplazar los datos, ¿no? Las fórmulas que tenemos. Entonces, empuje, peso líquido por volumen de cuerpo. ¿Por qué volumen de cuerpo? Porque está totalmente sumergido, ¿cierto? Y el peso, ya sabemos esta fórmula de acá, que nos la da, ¿no? Que es otra forma de calcular el peso. Masa. La masa lo vamos a calcular, es la masa de este cuerpo. La masa lo vamos a calcular mediante la fórmula del peso, ¿no? Peso es masa por gravedad, entonces despejando la masa de ahí, vamos a tener el peso sobre la gravedad, ¿no? O sea, como ya sabemos, peso es masa por gravedad, entonces despejando masa tenemos el peso acá, que es esta expresión de acá, sobre la gravedad. Entonces esta sería la masa de este cuerpo, multiplicado por la aceleración con la cual está viniendo. Entonces, de ahí lo que vemos es que volumen de cuerpo se repite, ¿no? Entonces, factorizando volumen de cuerpo y la gravedad simplificando, va a tener la siguiente expresión. Entonces, de acá lo único que hacemos es despejar la aceleración y nos quedaría esta expresión de acá. Despejamos acá la aceleración, nos queda esta expresión. Entonces, de esta expresión, lo único que hacemos es reemplazar datos porque la densidad líquido no nos lo da como dato, pero como es agua, nos está diciendo que es agua, entonces ya no conocemos, ¿no? La densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del cuerpo nos la está dando como dato en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces lo único que hacemos es reemplazar datos y la aceleración la calculamos. Entonces, una vez tenida la aceleración, podemos calcular entonces la altura, ¿no? Con la cual está sumergida. Y la altura va a ser velocidad inicial cuando entra a la superficie del agua, que sabemos que se convierte en nuestra velocidad final de caída libre. Y reemplazando ahí los datos, vamos a tener la altura, que sería 4,009 metros. Entonces, este sería el valor de la altura con la cual se llega a sumergir, ¿no? El cuerpo totalmente. Como ven, este ejercicio en sí son tres conceptos, ¿no? Caída libre, tenemos un movimiento desacelerado y tenemos los conceptos que hemos visto, ¿no? De hidráulica, de empuje. Y la única diferencia con los anteriores ejercicios es esta de acá, la segunda ley de Newton, es masa por aceleración. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en movimiento. Entonces, esta sería la solución de este ejercicio, que como dije en un principio no está en los modelos de exámenes, pero así que no está en los modelos de exámenes, pero para que puedan ver que algunos ejercicios el ingeniero le pone esta fórmula acá de M de U, como en el caso del segundo parcial, que en el segundo parcial se le pone, ¿no? Ejercicios donde ustedes aplican estas fórmulas de acá. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio, que también es un modelo de examen. Este de acá ya es un modelo de examen. Bueno, entonces este ejercicio de acá nos dice, ¿no? Que tenemos una esfera de plomo con radio 0,1 metro. Tenemos la esfera de plomo, como está acá. Y la esfera está llena de aire. O sea, dicha de otra forma, es una esfera hueca. Es una esfera que en sus bordes tiene plomo, pero internamente está hecha de aire. O sea, como se ve acá en la figura. Entonces, nos dice que está totalmente sumergida en un tanque de agua, como se ve en la figura. Entonces, está totalmente sumergida en un tanque de agua, como estamos viendo en la figura. Y nos dice que nos pide calcular el espesor de plomo. ¿Cuánto es este espesor de acá? Porque es una esfera hueca. En centímetros de la capa de plomo. Entonces nos pide calcular el espesor de plomo de la esfera. También nos dice que la esfera no flota ni se hunde. O sea, no está ni flotando ni se está hundiendo. Este de acá, este concepto de acá que no flota ni se hunde, es como un caso especial, por decirlo así. ¿Por qué caso especial? Porque se acuerdan, ¿no? Cuando habíamos visto la parte teórica de empuje, cuando un cuerpo no flota ni se hunde, se da cuando los pesos específicos de los cuerpos son iguales. Entonces, el peso específico de la esfera es igual al peso específico del agua. Solamente si se da ese caso, quiere decir que la esfera no está ni flotando ni está hundiendo. Entonces, no da además la densidad del plomo, ¿no? Como da. Entonces, en base al enunciado, podemos empezar con la solución del problema. Y siempre comenzamos con nuestro DCL, con nuestro diagrama del cuerpo libre. Entonces, comenzamos con el DCL y vamos a tener la siguiente expresión.
un empuje y un peso. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, porque ya acá está en equilibrio, ya no está en movimiento, vamos a tener la siguiente expresión: el empuje y el peso de la esfera ya. Entonces, es igual a 0. Entonces, empuje es igual al peso de la esfera. Y reemplazando los datos, en este caso acá vamos a utilizar esta fórmula acá de empuje, que es una fórmula que es la misma que acá, ¿no? Porque densidad por gravedad es peso específico. Vamos a utilizar esta de acá por temas de cálculo para que no se nos haga más complicado el ejercicio. Vamos a utilizar esta fórmula entonces. Volumen de esfera es volumen de esfera porque está totalmente sumergida, ¿cierto? Ya. Entonces, como está totalmente sumergida, se convierte en volumen de esfera. Y el peso de la esfera siempre va a ser peso específico de la esfera por el volumen de la esfera. Entonces, de acá, viendo, ¿no? Podemos simplificar volumen de esfera y volumen de esfera. Y la expresión nos va a quedar de esta forma de acá. Y era a la cual queríamos llegar, ¿cierto? Porque esto de acá es lo que nos decía nuestro enunciado. Viendo el enunciado nos dice que no flota ni se hunde. Y cuando se da esto, es cuando el cuerpo, cuando la densidad o el peso específico del cuerpo son iguales. O sea, cuando el peso específico o la densidad, tanto del cuerpo como la del agua, son iguales. Si se da esta igualdad, entonces el cuerpo no está ni flotando, ni siquiera está hundiendo, ni se está hundiendo. Entonces hemos llegado a esta conclusión de acá, que es la de nuestro enunciado. Entonces estamos por buen camino. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el peso específico de la esfera. ¿Por qué? Porque el peso específico líquido ya lo sabemos, ¿no? Es un dato que nosotros ya tenemos que saberlo, porque como sabemos es agua, entonces la densidad del agua es 1000 kilogramos, entonces su peso específico es densidad por gravedad. Entonces, la densidad del líquido ya lo sabemos. Lo que no sabemos es el peso específico de la esfera. Entonces, nosotros sabemos que peso específico, para calcularlo, es peso por unidad de volumen. Esta es otra fórmula, ¿no?, de calcular el peso específico. Entonces, en el caso de la esfera, es peso de la esfera sobre el volumen de la esfera. Entonces, vamos a hacer un cálculo aparte para calcular el peso de la esfera y el volumen de la esfera. Entonces, viendo la esfera, vemos que la esfera, ¿no?, como es esfera hueca, entonces está compuesta de aire y está compuesta de plomo. Entonces, el peso de la esfera va a ser igual a un peso de aire más un peso de plomo. Entonces, ahí el peso de la esfera simplemente va a ser igual al peso del plomo. ¿Por qué se da esto? Porque el peso del aire es un peso que no se lo toma en cuenta. Es un valor bastante bajo, o sea, tiende a cero, por decirlo así. Entonces, el peso del aire no lo tomamos en cuenta, no se toma en cuenta, es igual a cero. Solo vamos a tomar en cuenta el peso del plomo. Entonces llegamos a esta igualdad, ¿no? El peso de la esfera solamente es igual al peso del plomo. Entonces ya tenemos esta parte de acá. Entonces, el peso del plomo, lo que vamos a hacer ahora es calcular el peso del plomo. Voy a mandarle el otro enlace ahorita ya. Lo voy a cerrar la clase para que no nos perdamos esta parte. Ahorita le mando el otro enlace